Excelente noche, hermanos. Buenas noches. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que nos están siguiendo, que nos van a ver aquí por medio de YouTube. Soy su amigo el evangelista, pastor evangelista Ley Durán Rodríguez. Es un honor para mí poder enseñarles esta pequeña reflexión acerca de la moralidad. ¿Qué es moralidad a la luz de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de la moralidad? ¿Qué opina Dios? La Biblia dice que Él puso reglas para que el hombre viviera piadosamente. Hoy en día la inmoralidad sexual ha traído consecuencias graves de enfermedades mortales como el SIDA, como el sífilis, como algunas otras enfermedades que ha habido, que han existido, ¿verdad? ¿Por qué tan importante es vivir bajo la moral de Dios, hermanos? Porque cuando nosotros nos volvemos personas inmorales, sin temor de Dios, vamos a cometer demasiadas cosas que van a afectar hacia nosotros, porque realmente, hermanos, personalmente cada individuo se acarrea juicio a sí mismo de una u otra manera, mi hermano, mi hermana. Pero yo quiero hablarle esta noche acerca de la moralidad bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de esta verdad tan importante, hermanos? Que a lo mejor para muchos ateos, para mucha gente satánica que no es religiosa, le va a ser extremadamente, pero yo quiero decirle, mi hermano, que cuando Dios alerta de algo es porque Él quiere prevenirnos de consecuencias fatales. Por ejemplo, Dios habla en contra de la inmoralidad, no habla de la enfermedad del SIDA, pero ya hablaba en contra de esto. ¿Por qué? Porque cada pecado trae consecuencias fatales, hermanos. El sexo fuera del matrimonio, Dios lo condena, pero aún esa es parte de la inmoralidad que queremos tocar en esta noche, hermanos. Hoy en día el mundo busca respuestas, hoy en día el mundo secular busca diferentes tipos de respuestas o excusas para hacer los actos inmorales, ¿verdad? Que ante los ojos del hombre son normales. Por ejemplo, hoy en día que hombre con hombre y mujer con mujer se casen a la luz de la mentalidad humana es algo normal, y cuando alguien denuncia este tipo de acciones, lo ven extremadamente religioso, o de plano lo acusan de loco, de fanático. Pero yo quiero decirte, mi hermano, una persona que tiene relaciones hombre con hombre, no digo que en todas las situaciones, pero sí casi en la mayoría mueren de SIDA. ¿Por qué? Porque esto se llama sexo anormal, sexo antinatural. ¿Por qué sexo antinatural? Cuando Dios crea al hombre y la mujer, Dios la crea con aparato reproductivo. ¿Para qué creó al hombre y a la mujer? Cuando Dios crea al hombre y la mujer, dice fructificados y multiplicados. La misma lógica enseña que Dios, mire, voy a ser un poco extremado con mis palabras, Dios creó pene y vagina. Cuando estos dos se unen, procrean y multiplican la raza humana. Esto dentro del matrimonio que Dios instituyó, porque Dios creó hombre y mujer, una sola pareja. La Biblia dice: creará y dejará el hombre su mujer y se unirán en una sola carne, etcétera. Cuando el hombre anda de coscolino o la mujer anda de coscolina buscando hombres ajenos, eso se llama adulterio, fornicación, prostitución, homosexualidad, lesbianismo. Hay que llamarle las cosas como son. Cuando violan la ley de Dios, hermano, es natural de que el ser humano venga consecuencias fatales como las que mencioné al principio de este video, como es el SIDA, el sífilis, entre otras enfermedades venarias, que lamentablemente y gracias a Dios todavía no existe la cura para eso, porque yo me imagino que si hoy hubiera la cura para el SIDA, para esas enfermedades fatales, hoy la perversión sexual se haría más tremenda de lo que hay. Pero cuando hablamos de la moral, la moral es un símbolo de paz e integridad familiar. Cuando alguien anda de tremendo buscando mujeres y ya está casado, puede que sea que se infecte de alguna enfermedad venaria y venga consecuencias de muerte. Y no solamente muerte personal, sino que aún hasta si se reproduce con un hijo puede nacer con SIDA. O a la mujer, a la esposa puede contagiarle SIDA o viceversa. Esto nos habla de que la inmoralidad, en el punto que la gente lo vea, es pecado, es algo que acarrea consecuencias fatales al ser humano cuando entiende, porque muchas veces la moral la gente la ve como religiosismo, lo ve como extremo, y la inmoralidad lo ve como algo normal. Escrito está,
Dice la palabra que hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lamentablemente estamos viendo los tiempos donde el mundo le está llamando al pecado algo bueno. Hoy estamos viendo las leyes que están sacando alrededor del mundo, leyes homosexuales, hombres con hombres casándose, y no conforme con esto quieren que esta gente produzca o críe hijos. Hay gente que va a ponerse a esto y me va a decir, ha habido padres homosexuales que crían mejor, pero qué moral o qué enseñanza le puede enseñar un padre, una madre que están casados con el mismo sexo. ¿Cómo va a terminar ese niño? La mayoría de estos casos han salido en las noticias, que van a salirme muchos defensores de esto, que también los heterosexuales, pero más en estos casos de tanta la perversión de tener un niño, una pareja homosexual o lesbiana, van a terminar o violándolo, enseñándole los mismos pasos como homosexual. Porque qué mentalidad va a tener un niño que se cría por padre y por dos padres hombres o por las dos mamás mujeres? Ninguna moral va a tener, porque al contrario va a tener la perversión de que él puede ser lo que él le plazca. Así como sus padres adoptivos decidieron ser pareja hombre y hombre, a lo mejor los hijos no van a percibir el pecado, la desobediencia a Dios o la consecuencia de eso. Cada pecado trae consecuencia. ¿Qué es pecado? Rebelarse en contra de la ley de Dios. Nuestros objetivos, ¿cuál es con este video? No es lastimar ni ofender a ninguna comunidad, ni a la lésbica, ni a la homosexual, ni a la transexual, ni a ninguna de estas comunidades, sino que al contrario, ni a la heterosexual, ni a ninguna de las otras comunidades que hay, ni a los ateos, ni a los católicos, ni a ningún grupo religioso ni étnico. Aquí queremos hablar con este tema a la luz de la palabra acerca de esto tan importante. El concepto clave es la moral revelada. ¿Qué es lo que nos revela la moral? La misma moral nos enseña que cuando tú vives dentro de los preceptos naturales, tú vas a vivir una vida en paz y con seguridad. Cuando tú te sales dentro de los preceptos naturales de la naturaleza, vienen consecuencias fatales a la vida. La unidad, vamos a hablar, hermano, también para los creyentes de los dos testamentos. La primera parte, una moral revelada, un don divino y respuesta humana. El don de la creación y sus implicaciones morales. El don de la creación, cuando Dios crea al hombre, Dios le da el mandato, como les dije al principio, multiplicados y fructificados. El plan original de Dios fue de que el hombre se multiplicara, produciera hijos. Cuando nos salimos de la moralidad, muchas veces cuando va un hombre o una mujer, va a buscar prostitutos, prostitutas, lo primero que produce, mi hermano, es de que vayan en contra de la moral, porque a lo mejor si esa mujer queda embarazada, esa prostituta queda embarazada, a lo mejor lo que viene es de que no tiene al hijo, lo aborta, lo tira, lo mata antes de que nazca. Entonces está fuera del propósito de Dios. Cuando Dios instituyó el matrimonio y el sexo, porque el sexo dentro del principio bíblico no debe ser ningún tabú, sino que al contrario debe ser algo que no nos debe de asustar. Lo principal de esto, hermanos, es entender lo siguiente. Cuando hablamos de esto, el sexo dentro del matrimonio es algo bendito, porque el sexo produce hijos, produce otra cosa, amén. En el comienzo, en el Génesis, Dios instituyó el matrimonio para reproducir, no solamente en las bestias, sino también en los humanos, porque hoy en día vemos que entre las bestias también se reproducen, porque Dios puso este don perfecto, hermanos. Si ustedes fijan, las bestias hasta este momento siguen teniendo hijos sin necesidad. Digan usted quién enseña al burro, quién enseña al caballo, quién enseña al perro, quién enseña a la gallina a cuidar a sus criaturas. Es el don divino. Muchas veces los animales al ser humano le enseñan más cómo criar a los hijos que los mismos humanos. ¿Por qué? Porque el mismo humano ha perdido la moral para criar a sus hijos en el temor de Dios. Yo he visto las gallinas cómo le enseñan a sus pollitos a agarrar, que son los gusanos, a lo que van a comer. Entonces, ¿quién les enseñó esto? Es un don divino de parte de Dios. ¿Qué es lo que debe de ser el padre, la madre de familia en este tiempo? Es enseñarle al hijo lo que Dios manda. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En algunos salmos la palabra de Dios habla de hombres que, por ejemplo, David dice que David dice: en pecado me concibió mi madre. Dice este salmo, muchas veces decimos que la mamá de David era pecadora. La Biblia describe que todos somos pecadores, dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. ¿Qué es lo que se refería el salmista David a esto cuando decía: en pecado me concibió mi madre? Estaba diciendo que a lo mejor no hay una conclusión y hay una definición,
que a lo mejor la mamá de David no estaba casada con el padre de David, con Isaí, y por eso le llamaba pecado, porque fue un término a lo mejor extremista en pecado, porque si yo digo, si mi madre me tuvo en pecado, por medio de la relación sexual, eso no es pecado, porque ella si estaba ligada con mi padre no puede haber eso. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Dónde pudo haber? Vamos a sacar una conclusión lógica. ¿Dónde pudo entrar este texto? En pecado me concibió mi madre. A lo mejor fue en adulterio, fue en fornicación, o a lo mejor no sé, hermano, pero algo por algo da este término el salmista David. Datos fundamentales de la existencia humana, los principales datos, hermanos, que nos dan aún la ciencia, ¿verdad? Nos dice que el hombre, si tiene sexo con otro hombre, no va a producir hijos. ¿Por qué? Porque necesitan óvulos, necesitan vagina, necesitan la matriz para poder producir hijos. De otra manera, un hombre no puede producir hijos, número uno, aunque tenga relación anal, no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque no tiene el útero, porque no tiene matriz, no puede producir hijos. La misma ciencia, la misma lógica nos enseña que es ilógico que esto, amén. El hombre creado como imagen de Dios y responsabilidad moral. Cuando Dios lo crea al hombre, le da una responsabilidad de llevar a cabo sus principios. Lo primero que Dios le dice al hombre: no vas a comer de ningún árbol de todos puedes comer menos del árbol de la ciencia del mal. Cuando el hombre, Dios le da esta responsabilidad, el hombre tenía la decisión personal de obedecer o desobedecer a Dios. Al momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, pierden toda la moralidad, toda la relación. ¿Por qué? Porque cuando una persona se vuelve inmoral, se vuelve inconsciente de la consecuencia de lo que Dios le ha dicho. Por eso hoy vemos gente que se encuentra enferma, tirada en cama con enfermedades mortales, porque no han entendido que la enfermedad va a producir una consecuencia mortal o fatal. Dios te advierte. Ahora la tecnología, ahora vemos mucha gente, la gente sabe que si fuma le va a dar cáncer de pulmones, que si toma le va a dar ay Señor, cosa más esta palabra, le va a dar alguna cirrosis, ¿verdad? Igual de otros pecados que van contra el principio de Dios. Dios siempre alerta, Dios no amenaza, Dios te advierte de las consecuencias de lo que va a venir. Dios puso la moralidad para que te vaya bien. Dios no dejó la inmoralidad. Dios permite, dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando la Biblia habla de todo me es lícito, tenemos que entender lo siguiente, algo bien interesante, hermano. Cuando la palabra de Dios me habla que todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero eso que yo quiera me puede traer consecuencias mortales a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios dejó principios de moralidad, hermanos. Dice la Biblia que el que quiera seguir a Dios, apártese del mal y haga el bien. Mucha gente que no cree en Dios hace el bien, pero no se aparta del mal. Realmente ningún ser humano sobre la tierra puede ser perfecto. El único perfecto fue Jesucristo, que anduvo aquí en la tierra. Dice la palabra que no se halló pecado en él, ni maldición en su boca. Pero algo que nos da a entender esto, que cuando vemos en Jesús, hermanos, vemos que fue el hombre más moral, más recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos al Jesús divino y no vemos al Jesús humano. Cuando vemos en Jesús, lo principal que estamos viendo en Jesús, estamos viendo su deidad y no estamos viendo su humanidad. Jesús no se contaminó con mujeres, no se contaminó en los deseos del mundo, porque él tenía bien definido, a lo que venía. Cuando el ser humano pierde la definición por lo que él fue creado, lo primero que hace, no le importa lo que Dios manda, porque mucha gente no tiene en cuenta a Dios, y como no tiene en cuenta a Dios, Dios tampoco lo toma en cuenta a él. ¿Por qué? No es porque Dios es injusto, sino que porque Dios ha dejado, la Biblia dice que Dios es un Dios santo. ¿Qué es un Dios santo? Un Dios apartado, consagrado a lo que él ha establecido. Cuando una persona desobedece a Dios, no es que Dios la deseche, sino que la misma persona se aparta de Dios porque no quiere seguir la moralidad que él ha establecido. El don de la alianza, las normas del comportamiento humano, hermanos, la prescripción progresiva de la alianza, aproximación histórica. Una persona experimenta fundamental y fundador un camino común hacia la libertad. Cuando una persona empieza a tomar decisiones personales de hacer lo que le viene en gana, tiene la libertad de hacer lo que le venga en gana, porque usted es hombre, usted no es una máquina que está programada, usted es una persona, usted y yo somos personas que estamos, Dios nos dio el libre albedrío, pero el libre albedrío no me da la libertad de hacer las cosas que yo quiera sin consecuencia. El libre albedrío me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera porque Dios me lo dio, sí,
Pero eso no me va a librar de una consecuencia de la desobediencia a Dios, y no es porque Dios sea injusto, sino porque Dios ha establecido sus leyes para que las cumplamos. Los 10 mandamientos son parte de la ley moral que Dios ha dejado para la iglesia, para la creación. Pero lamentablemente hay mucha gente religiosa que sí tiene una religión, que cree en Dios a su manera, pero la moral que tienen ellos la tienen muy abajo de lo que Dios ha establecido. Una primera intuición es de interpretación teológica. La interpretación teológica nos enseña, esto es para los creyentes, no para los ateos, es que Dios reprueba el pecado. Dios no aprueba el pecado. Hay una teoría que sacaron quién sabe de dónde, de un proverbio chino, me parece, o japonés, que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A mí la palabra me dice lo contrario. Dios aborrece el camino del perverso. Dice la Biblia que el camino del perverso no prosperará, mas el camino del justo será prosperado. Esto nos da a entender, hermano, que cuando alguien camina en pecado, jamás va a prosperar su camino. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea maldición. Cuando tú estás en contra de lo que Dios ha establecido, de la moral que Él ha establecido, te acarrea maldición, te acarrea juicio, te acarrea ruina. Las diversas expresiones de la alianza, la alianza que Dios tuvo con Noé para una moral, dice la palabra que en aquellos tiempos con Noé la perversión era tan tremenda que llegó un momento donde dice la palabra que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, pero en ese momento Dios dio un solo hombre que era recto delante de sus ojos, y por ese hombre perseveró Dios la creación. ¿Por qué? Porque por medio de él, aunque para muchos les sea una burla, porque dicen que es algo que nunca existió, pero existe, hay evidencias históricas, evidencias arqueológicas que no existió, que su arca existió. Que los ateos no quieran entender es su problema. La alianza con Abraham, cuando Dios hace la alianza con Abraham, lo primero que hace Dios con Abraham es lo siguiente: Dios lo saca de su tierra y le dice, vete. ¿Por qué? ¿Por qué lo saca de su tierra Dios a Abraham? Porque donde estaba Abraham se cree que era una ciudad pagana, donde se adoraba diferentes deidades, donde era una ciudad sumamente entregada a la inmoralidad sexual. Entonces Dios lo saca a Abraham de la tierra donde él estaba en su comodidad y se lo lleva a la tierra de la promesa. Esto nos da a entender que muchas veces Dios te tiene que sacar de la tierra donde tú te encuentras, porque donde tú te encuentras a lo mejor estás llevándote tu moral por los suelos, porque a lo mejor tú tienes temor de Dios hasta cierto punto, pero la gente que te rodea te pervierte, te cambia tu mentalidad y te lleva a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela a la tierra cual yo te mostraré. Cuando Dios hace esto, Abraham tuvo que tomar una decisión definida. Dice que este hombre tomó a su esposa, a su papá, a su padre y a su sobrino. Dice que emprendieron el camino, pero en el camino el padre muere, porque a lo mejor el padre, porque muchas veces los padres son un estorbo para llegar al propósito. Se muere el papá. Entonces Abraham sigue su transcurso, su camino, y llega otra cosa. Venía con su sobrino. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo primero que Dios hace, le dice, te dije que salieras de tu tierra y de tu parentela, te traes a tu padre muere en el camino, porque te dije que salieras de medio de ellos. Cuando llegan a cierta tierra, dice que este hombre fue tan prosperado por la obediencia, pero la inmoralidad a lo mejor del padre y del sobrino había llegado como consecuencia. Entonces que Dios lo prosperó de tal manera, tanto a Abraham como al sobrino, y no a lo prosperó porque fue alguien recto, porque la Biblia dice que era recto. Después dice que allá en Sodoma y Gomorra su actitud fue porque fue contagiado por el testimonio de su tío Abraham. Dice que se separan y le dice a Abraham, escoge las llanuras, ve las tierras donde te prospera. Y dice que Lot le dijo, me voy pago para Sodoma, me parece. Y cuando Lot llega a Sodoma, dice que llegó un momento donde Dios ya también la inmoralidad de Sodoma, la palabra no menciona que eran homosexuales, pero dice que cuando los ángeles llegaron, lo primero que aquellos hombres pervertidos de aquella ciudad no vieron a los ángeles, vieron a hombres. Dice que desde el más pequeño hasta el más viejo fueron a buscarlos para tener relaciones sexuales con ellos. En la versión bíblica Reina Valera dice que para conocerlos, pero la versión
del original, del griego, la peshita, dice que le dijeron, sácalo para tener relaciones con ellos. Y si alguien no me cree, vea que dice que Lot le dijo a los hombres, llévense a mis hijas, son vírgenes, pero no, ellos le dijeron, queremos a los hombres. ¿Por qué? Porque la inmoralidad de aquellas dos ciudades que Dios sabía que iba a destruir y que la destruyó, llegaron a tal grado, mi hermano, que no respetaban ni a joven, ni a niño, ni a adolescente. Se llevaban entre los pies a todo lo que se les atravesaba. Por eso dice Pedro, Juan me parece, que dice que el justo Job clamaba con amargura. El clamor de Job en medio de tanta perversión, de tanto pecado, de tanta inmoralidad, llegó ante los ojos del Dios justo. Entonces Dios tomó la justicia y vengó aquella ciudad, tomó venganza, porque hay ateos que dicen, Dios es un injusto, mató gente, pero no saben que Dios siempre ejecuta juicio cuando llega hasta el colmo del pecado. El mundo está a punto de llegar al colmo de Dios, por eso el mundo está pervirtiéndose día tras día. La moralidad que se está viviendo ahora en las escuelas es muy poco aquí en México. Les quieren dar unos libros en la próxima ciclo escolar, donde que el niño y la niña puedan decidir desde niños su sexualidad, si se son conformes como hombres o son conformes como mujeres. Pero esto nos lleva a entender que la iglesia está clamando a Dios y le está diciendo, así como Lot, Señor, socórrenos, Señor, sácanos de esta perversión. Y Dios va a empezar a traer juicios no sobre México, sobre Estados Unidos, sobre aquellas ciudades que están aprobando el matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, y para rematar hasta adopción de niños. ¿A dónde va a llegar la moralidad del mundo? El mundo bíblicamente va a llegar a la moralidad que tenían en los días de Sodoma y Gomorra y en los días de Noé. Va a llegar a una perversión tremenda antes de que Cristo venga. Por eso la iglesia tiene que entender que la moral bíblica tiene que estar por encima de la moral que habla el mundo, porque el mundo habla de mucha moral, pero vive poca. Amén. La alianza con Moisés y el pueblo de Israel, cuando Dios hizo una alianza con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dijo, estas son mis leyes y mis preceptos para que las pongas en obra. Dios le dio 10 mandamientos y alrededor de 613 mandamientos morales y espirituales y ceremoniales. Pero la ley moral Dios la estableció para que el pueblo de Israel prosperara y fuera bendecido. Esto muchas veces nosotros no lo entendemos porque queremos agarrar la ley de Dios, la ley de Moisés y la gracia. La ley moral sigue presente en el tiempo de la gracia, porque si usted mata, ahí está la ley humana que lo juzga. Si usted roba, también está la ley que lo juzga. Si usted quebranta, si usted viola o hace algo, ahí está la ley humana. Si usted desea a la mujer de su prójimo, que se llama adulterio, fornicación, ahí está la ley que también lo castiga. Toda la ley moral sigue aplicada ya no por un pueblo, sino que ahora fue entregada a las autoridades, a los que están en gobierno, que son unos corruptos. Eso no me corresponde a mí a juzgar. Pero la ley moral, si el político, si las autoridades no lo cumplen, la iglesia tiene la responsabilidad de cumplirlo. ¿Qué fue lo que entregó el decálogo? Los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 hasta abajo, habla de los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová, o Yahvé tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares. Estos son los principales 2 mandamientos que la iglesia debe de entender. No debe de tener otro Dios, porque a veces el Dios principal de la iglesia es el dinero, o un predicador, o alguna persona. Por eso los ateos, su principal Dios es la ciencia, y los ha llevado a fracaso, aunque digan que ellos son mejores que los cristianos. Son lo peor que puede haber el ateísmo. En el ateísmo se encuentran homosexuales, lesbianas, prostitutas, de todos los que les ha ido mal. Una persona que se vuelve atea hay una secuela por cual se vuelve ateo, por herencia, o porque algo le sucedió, alguna mala experiencia con algún lobo infiltrado, porque los lobos infiltrados han traído muchas malas consecuencias. Los códigos legislativos, los códigos legislativos Dios los puso como leyes para juzgar al hombre conforme a ellas. Eso también es parte de la moral.
La enseñanza moral de los profetas. Cuando los profetas hablaban, los profetas no hablaban suavizando. Cuando el pueblo andaba torcido, le hablaban duro. Por eso Dios mismo muchas veces por medio de los profetas le habló al pueblo de Israel diciendo que se volvieran a Él, que su conducta era incorrecta. Porque hasta el día de hoy muchos judíos, no digo que todos, están volviendo a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, al satanismo, a voltear la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no han obedecido ni la palabra escrita ni a los profetas de la antigüedad. Lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel hoy en día está con una inmoralidad tremenda. Hace poquito me tocó ver ahí un reportaje que hasta homosexuales ya tienen hasta sus mentadas marchas homosexuales. No sé si sean judíos o sean musulmanes, pero todo puede suceder. Israel ha perdido toda moralidad, se ha corrompido. Aquellos que tenían el decálogo escrito, que no tendrían dioses, se han hecho Dios. Aquellos que tenían el decálogo escrito, que no se hicieran imagen ni semejanza, están haciendo ídolos, están apostrando entre los ídolos de la Iglesia Católica. Están perdiendo toda moralidad espiritual, continuar la moralidad carnal. Amén, hermanos. La nueva alianza en Jesucristo nos da una nueva razón para poder entender la moralidad. Con la venida del reino y sus implicaciones morales, el reino de Dios es el tema principal de la predicación de Jesús. Cuando hablamos de esto, hermanos, acerca del reino de Dios, hablamos de que el reino de Dios cambia al asesino, cambia al secuestrador, cambia al violador, cambia al homosexual, cambia a la prostituta. Este es el poder del reino. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, primeramente para el judío, después para el griego y todo aquel que siga creyendo. Cuando alguien, mi hermano, conoce el poder del reino, no puede seguir viviendo la misma vida inmoral. Alguna persona que ha sido impactada por el poder del reino, el mismo reino lo transforma, lo cambia, le da nueva vida, porque esto es el poder del evangelio que muchos no entienden. Porque hay gente que dicen predicar el evangelio y siguen viviendo una vida inmoral, borracheras, orgías, demasiado pecado. ¿Por qué? Porque no han entendido que el reino cambia, que el poder del reino sigue cambiando. El anuncio del reino y sus implicaciones morales. Cuando se habla del reino, mucha gente no le gusta, porque cuando hablamos del reino, hablamos de apartarnos del pecado, de lo que la carne le gusta. Pablo decía, miserable de mí, que sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Lamentablemente, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde aún dentro de la iglesia se ha visto una perversión tremenda a lo que va en esto acerca de la moralidad. La mayor muestra de amor, de moral, es cuando Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a tomar nuestro lugar. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. El que no tenía que haber muerto murió por los que teníamos que haber muerto. Cuando Dios hace la alianza con el hombre por medio de Jesucristo, tenemos que entender, ahí fue pactado nuestra salvación. Dice la palabra, si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Dónde entra el abogado en juego? El abogado entra cuando usted y yo nos arrepentimos de todo corazón y nos apartamos del pecado. Si tú sigues diciendo, yo soy cristiano, pero hago lo que yo quiero, lamentablemente el abogado no te va a servir, sino que al contrario, ese abogado en aquel día que tú te mueras va a ser tu juez. No vengo a amenazarte, no vengo a asustarte, vengo a hablarte que la moral tiene que estar basada a la palabra y no basado tu concepto. Porque a veces somos tan lógicos que queremos entender la moral a nuestra manera, que lo que el mundo prueba como moral, eso tiene que ser moral. No, hermano, hermana, amigo que me vas a escuchar por este video, la moral tiene que ser a la luz de la palabra, lo que Dios ha decretado en su palabra. Esa es la moral. Por ejemplo, hay gente que dice hablar de moralidad de acuerdo a una constitución de algún país. No, hablar de moralidad es hablar basado a la palabra, aquel libro que no envejece. Dice Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia está por encima de los conceptos científicos, de los conceptos ateos, está por encima de cualquier teología, de cualquier tecnología. Está establecida, la palabra no pasa, la palabra permanece para siempre. Por eso la misma palabra que se predicó hace 2000 años se sigue predicando en este momento. Yo quiero decirte, amigo hermano, que vas a ver este video, si vas a comentar acerca de la moralidad, que sean con fundamentos bíblicos o fundamentos sustentables, porque no me vas a decir que una persona es moral cuando anda en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, en lesbianismo. Eso no es moralidad, se llama inmoralidad. La misma lógica te enseña
que eso es antinatural, es anormal. Una persona que tiene relaciones con animales, que ya se han visto en varias partes, que se han aprobado todos los matrimonios, también es algo inmoral. Hay muchas cosas que tenemos que analizar, pero no va a ser el primer video. Este es el primer video de 3 videos que voy a subir sobre este tema. El día de mañana, si Dios me lo permite, seguimos con el tema acerca de la inmoralidad, de la Biblia. Bueno, hoy se fue el tema Biblia y la moral. Mañana es la inmoralidad ante la luz de las Escrituras. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano pastor evangelista Leí Durán Rodríguez. Mi teléfono te lo dejo ahí en el link del video. Bendiciones.